Mucho a la invitación a la Escuela Federal de Formación Judicial para estar hablando con ustedes sobre el tema de perspectiva de género y toda la cuestión que tiene que ver con los feminismos, que también se le puede llamar así dentro de las sentencias y de la labor jurisdiccional. Y en esta clase, que va a durar 1 hora aproximadamente, les voy a hablar y partir de la base de que la perspectiva de género es una lucha histórica y se tienen que ver los asuntos desde esa óptica, se tienen que ver desde una forma de abordar quitándose la venda de los ojos para ver las asimetrías que puede llegar a existir dentro de las partes en un juicio. La perspectiva de género se da en todas las materias, pero es particularmente más sensible, y eso sí lo debo de subrayar porque es cierto que es transversal, abarca todas las materias, todos los poderes, a todos los poderes públicos, a todos los niveles de gobierno, pero hay materias particularmente más sensibles y es la materia familiar, sin duda alguna, aunque las asimetrías se ven en civil, se ven en mercantil, también en materia laboral, en cuestiones de seguridad social, sí, la materia laboral es importante, pero la materia familiar es especialmente sensible a las asimetrías históricas, a las disparidades históricas y a que se tenga que ver con perspectiva de género. Ahora, la perspectiva de género no necesariamente implica resolver a favor de la mujer, eso también tiene que quedar muy claro. Implica analizar las asimetrías de poder que existen entre las partes en un conflicto o cuestiones que tienen que ver con roles y estereotipos de género históricos, culturales, sociales, y entonces advertirlos para que los hombres y las mujeres y las personas no binarias y en general todas las personas puedan gozar del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Porque la cuestión de género tiene dos pilares esenciales y de ahí se ramifica, de esto no tengo la menor duda. Uno, son condiciones de igualdad y de no discriminación que están en el artículo 1 constitucional en relación con el cuarto primer párrafo, que el cuarto primer párrafo se reformó. México fue el país que tuvo la sede de la primera conferencia internacional sobre los derechos de la mujer, que fue en 1975, y la reforma constitucional se dio el 31 de diciembre de 1974, justamente para recibir a todo el concierto de las naciones, y finalmente fue pionero México en esta reforma constitucional y en haber recibido a la primera conferencia internacional de los derechos de la mujer. Y otra de las más importantes, son dos las importantes, la primera y la cuarta es la de Beijing en China, que fue de 1995, y esta cuarta conferencia mundial sobre los derechos de la mujer eleva los derechos de la mujer a derechos humanos. Su lema es: los derechos de la mujer son derechos humanos, y de ahí despega todo. Después, en 2010, con ONU Mujeres, que se crea con los comités en donde se tiene que estar reportando de todos los poderes públicos si se ha acatado la CEDAW. Todo esto se los voy a explicar ahorita que traigo unas láminas con toda la legislación básica. En este pilar de igualdad y no discriminación a nivel internacional, el convenio es la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que les decía, uno de los pilares es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y el otro es una vida libre de violencias. Ahora, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que está en el artículo 1 constitucional, por condición de género, por raza, por credo, por preferencia sexual, por edad, eh, por cuestión de salud, es decir, por todas las discriminaciones que podrían existir en los grupos en situación de vulnerabilidad, que están muy claramente definidos en la Constitución. El derecho de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación se ve en el artículo 1, se les llama categorías sospechosas, que lo han escuchado en la jurisprudencia. La clase de hoy no es de grupos en situación de vulnerabilidad, por eso no quiero abundar mucho e irme a las categorías sospechosas, porque es todo un tema y tendríamos que
que ampliar muchísimo la clase, si no son derechos de la mujer, feminismos, perspectiva de género, pero ese artículo primero se tiene que ver en relación con el cuarto. El cuarto primer párrafo en esta reforma que viene desde 1994, que entra en vigor en 95 y que tuvo una reforma reciente nada más para quitar, decía, el varón y la mujer, y ahorita dice la mujer y el hombre, porque varón es propiamente por sí mismo un estereotipo. Entonces se tiene que empezar a transitar incluyendo el lenguaje, se le llama el lenguaje inclusivo, pero no solamente el lenguaje inclusivo, sino un lenguaje paritario. El lenguaje paritario es hombre y mujer, no varón y mujer, porque si no, luego acabaríamos con varón y hembra, y no totalmente fuera de contexto. Es hombre y mujer, por eso es que se reforma la Constitución para poner el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y toda la reforma que hubo de paridad de género, que fue la última gran reforma constitucional de los derechos de la mujer, la paridad de género en los puestos de decisión. Y eso es importante y también voy a llegar al final de la clase a eso. Pero lo interesante es que el artículo primero en relación con el cuarto tiene ahí un tema importante, que el artículo cuarto constitucional no habla de las personas no binarias, entonces las está dejando afuera. Yo creo que sería importante empezar a considerar si el artículo cuarto, primer párrafo, solamente tiene que contemplar eh, la mujer y el hombre son iguales ante la ley, o hacer un distingo también para contemplar a las personas que están más marginadas, más excluidas, que son precisamente quienes son no binarios o en grupos donde la discriminación se da por preferencia sexual. Entonces, que tienen una identidad de género distinta y con todas las variantes que hay del grupo LGTB, con todas las T's que tienen. Y creo que ahí sería importante que se validara a rango constitucional para que se les respetara especialmente su dignidad, porque esa es la esencia de todo, respetar la dignidad de las personas y la condición de igualdad y de no discriminación, y tener un libre proyecto de vida y una libre determinación de este proyecto de vida. Nadie se puede meter en el proyecto de vida de otra persona y nadie lo puede juzgar. En la medida en la que no se afecten derechos de terceros que no se afectan, ya les contaré luego de lo que es el poliamor. El tercer tribunal colegiado fue el primer órgano jurisdiccional que recibió una sentencia porque venía, era en revisión, en amparo en revisión de un muchacho que pedía el poliamor de Puebla, y ya luego fue la de Puebla, porque aquí nada más se logró un voto particular, dos de mayoría, interesante, y, y el muchacho, yo me imagino, no sé si es el mismo muchacho, porque vi la versión pública de la sentencia de Puebla, y como era la versión pública ya no está el nombre, pero llegó a la corte y la corte ordena reponer procedimiento. Pero sí siento que ahí hay un tema todavía pendiente en el artículo cuarto constitucional en cuestiones de igualdad de género entre el hombre y la mujer, porque deja fuera a un grupo importante, discriminado, en situación de vulnerabilidad, que es la comunidad lésbico-gay, absolutamente. Entonces, hay que trabajar en eso. Pero el otro pilar, uno es la igualdad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y el otro pilar es una vida libre de violencias. Y así como el derecho a la igualdad y a la no discriminación tiene su fuente convencional en la CEDAW, en la Convención sobre los Derechos para Eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer, las violencias, el derecho a una vida libre de violencias, tiene su fuente convencional en la Convención de Belém do Pará, que es justamente para evitar los distintos tipos de violencia. Y ha sido un camino interesante en México. En México, yo les puedo decir que nos debemos de sentir orgullosos, porque otros países no han tenido el avance en términos de los derechos de la mujer que ha tenido México. Sin duda falta, porque siempre es el tema de derechos humanos, no solamente derechos de la mujer, son temas inacabados.
y mientras se van volviendo más escasos los bienes o los recursos, el derecho humano surge, por ejemplo, el derecho humano al agua, el derecho humano a reparar las cuestiones ambientales, que está en la Constitución en el artículo cuarto también, el que contamina paga. En fin, mientras más escaso se vuelve el bien tutelado, entonces más se eleva a rango constitucional. Y hemos trabajado bien en los derechos con las mujeres, en esta lucha histórica necesaria que se debieron de visibilizar porque había un posicionamiento en donde la mujer se quedaba en la casa al cuidado de los hijos, en el ámbito de lo privado, sin poder salir al ámbito de lo público. Y tenía que pedir permiso. Esta supra-subordinación y esta dominación de poder era clara. Por eso es que la perspectiva de género se tiene que ver históricamente y tienes que ver el contexto de la mujer y tienes que ver la generación de la mujer. Aunque no lo crean, todavía ahorita, la sesión pasada, tenemos la sesión los miércoles, estábamos viendo en donde el argumento era que la mujer no era la misma persona, porque antes se usaba el nombre se ponía, por ejemplo, eh, alguien que se llame María, por decir algo, María Fernández de García. Entonces, la mujer pasaba a ser parte del patrimonio familiar del hombre. Entonces, lo que dicen ahorita es que no es la misma persona, no, tienes que ver el contexto histórico. Se usaba de tal, perdía el apellido, porque antes era el apellido paterno y luego el materno. Perdía el apellido materno para quedarse con su apellido paterno y luego la pertenencia al hombre. Y por eso es que en estas sentencias, tanto la de la semana, este miércoles pasado, hoy es viernes 2 de septiembre, y fue la última sesión del mes pasado, el 31, como la de un miércoles todavía anterior, fue justamente un desarrollo del derecho al nombre, de cómo fue evolucionando para la mujer y por qué las mujeres se ponían de García por esta cuestión histórica. Y les voy a pasar ahorita, pero se ha avanzado mucho, les digo, en México siéntanse muy orgullosos, tenemos que estar contentos porque hemos hecho un buen trabajo desde el primer protocolo, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que allí en ese primer protocolo es una joya histórica también. Ya se veía a los grupos en situación de vulnerabilidad por preferencia sexual, no se les dejó atrás, no solamente era una cuestión de los derechos de la mujer, aunque particularmente era eso, pero sino de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Y les voy a compartir pantalla de qué es juzgar con perspectiva de género en esta cuestión del derecho a la igualdad y a la no discriminación, las cuestiones de género. Primero, la tesis marco, que para mí es la tesis marco, pero déjenme poner aquí porque hay una cosa donde se pone para que se vea todo. Aquí está, toda la pantalla. Y la tesis marco es la que sigue, es una tesis desde 2016 de jurisprudencia, empezó siendo aislada y desde luego, ¿por qué la primera sala y no el pleno? Bueno, acuérdense ustedes que la reforma del año pasado del precedente judicial, que esa es otra clase, es que son muchas clases, ya dice que la Corte la jurisprudencia de la Corte es si tiene una mayoría calificada de 8 votos el Pleno y de 4 votos cualquiera de las salas, ya hace las veces de un precedente judicial, siempre y cuando resuelva la litis del asunto, de la que se está poniendo a la consideración de las señoras y señores ministros, y entonces tiene que ser obligatoria. Pero en este entonces, esta es reforma de 2021, las reformas fueron constitucionales de marzo y de la ley de amparo de junio. Pero en este entonces, en 2016, sí tenía que haber jurisprudencia en la Corte por reiteración o por contradicción de tesis, aunque esta ya es de la 10ª época. Aún así, a partir de la 11ª época y después de estas reformas que les comenté, ya tenemos lo del precedente judicial en la Corte, no en los tribunales colegiados de circuito, solamente en el máximo tribunal del país. Pero aquí tenemos desde mi óptica, nuestra tesis marco de lo que es la perspectiva de género, que sigue aplicando
Es la 22-2016 de la 10ª época y de la primera sala. Y esencialmente nos dice que el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razones de género deriva de la obligación que tiene todo órgano jurisdiccional de impartir justicia con base en una perspectiva de género. Y ahí, ¿qué significa esto? Bueno, que ustedes lo ven fácil ahorita en 2022, este fue un camino duro que recorrer porque la perspectiva de género es de oficio. Y entonces había que hacer argumentos en forma oficiosa, supliendo deficiencias de la queja para entonces visibilizar estas asimetrías. Esto no era fácil, y mucho menos en civil, porque civil era, y esta tesis es de jurisprudencia, ya tenía los precedentes, vienen trabajándose desde antes de esta tesis, el primer precedente, la tesis aislada. Entonces, fue muy complicado que se llegara a un punto donde se dijera, es, no es potestativo del órgano jurisdiccional, sino obligatorio juzgar con perspectiva de género para ver estas asimetrías. No fue fácil. Para 2022 ya es fácil, porque ya se rompió la ola, pero fue un trabajo muy complejo para decir que el órgano jurisdiccional debe allegarse de pruebas oficiosamente para determinar si hubo asimetría y violencia de género o si hay una cuestión de discriminación, porque son los dos derechos que les digo, de ahí parte la cuestión de género, igualdad y no discriminación y evitar una vida de violencias, violencias en plural porque son varias. Ahí son los dos pilares y de ahí está sostenida la perspectiva de género hasta la actualidad. Eh, y es importante, ya quiero llegar también al final a qué está pasando con los niños y los adolescentes, vis a vis las niñas, que es otro tema que traigo yo pendiente en el tintero, pero por lo pronto explicarles que sí es oficioso por parte del juez advertir las asimetrías y recabar pruebas. Empecé la clase diciéndoles, es en todas las materias, particularmente en materia familiar, pero hay materias que son de estricto derecho y las materias de estricto derecho, que es mercantil, que es civil, que es administrativo, ustedes imagínense cómo entra en la mente o cómo se tuvo que empezar a sensibilizar a los juzgadores en ese entonces. Ahorita ya se logró, por eso es que tenemos que estar felices de esta lucha histórica que se ha materializado, totalmente materializada en la parte de la sensibilización a los órganos jurisdiccionales para que recaben oficiosamente pruebas en las materias de estricto derecho. Y la otra materia que también fue muy complicado que se manejara esto es en materia penal, porque ahí sí está de por medio toda la cuestión de la privación de la libertad de una persona. Entonces, que se recaben oficiosamente pruebas por parte de la autoridad jurisdiccional chocaba o choca justamente con la cuestión de que del principio de presunción de inocencia. En la materia penal es todo un tema en la perspectiva de género. Entonces, por eso se empezaron a crear, empezaron a formarse, a dictarse sentencias con perspectiva de género, el caso de Mariana Lima, por ejemplo, de cómo las autoridades ministeriales tienen que analizar con perspectiva de género y hacer su trabajo para evitar la revictimización. Y también a nivel legislativo, la tipificación del delito del homicidio hacia la mujer por cuestión de género, que se le llama feminicidio, que ahorita ya está muy internalizado, pero en ese entonces se cuestionó la constitucionalidad del feminicidio, porque decían ellos que la vida de una mujer vale más que la vida de un hombre, que la vida de una mujer a través de un homicidio tiene que tener una penalidad distinta que la de un hombre. Entonces se tuvo que hacer todo un trabajo explicativo, todo un trabajo de sensibilización, todo un trabajo para visibilizar las asimetrías históricas, sociales y culturales, todo un trabajo para ver las violencias, todo un trabajo para ver el empoderamiento de uno vis a vis la falta de empoderamiento de otro, para entonces que la Corte validó la constitucionalidad del feminicidio. Y con el asunto de Mariana Lima, del trabajo ministerial,
que ahora son fiscales, antes ministerios públicos, hoy fiscales, cómo abordar con perspectiva de género toda una investigación ministerial, con las famosas que exista toda la cadena de custodia cuando se comete el ilícito y que no se rompe esa cadena de custodia. Y, por ejemplo, en ese, ya llegaremos después, se tienen que ver, para ver si hubo violencia de género, ciertas partes del cuerpo de la mujer. Todo esto está en tesis de jurisprudencia, pero en una hora, que ya nos quedan menos minutos, necesitaría para cada uno de estos temas, y con gusto también se los doy a la escuela judicial, explicar cada una de las ramas, pero qué se tiene que ver en las cuestiones ministeriales, por ejemplo, las partes donde puede haber esta simetría, que son las muñecas de la mujer, las partes íntimas en la entrepierna, por ejemplo, ese es otro punto, las partes de todas las partes íntimas del cuerpo, especialmente si es que hubo violencia de género, ahí es donde más cizaña llega a haber. Entonces, por eso es que cada materia tiene sus particularidades, pero en todas las materias debe, no puede, instrumentarse un método, porque la perspectiva de género es toda una metodología, no es nada más aventarse al vacío, es toda una metodología que tiene pasos a seguir que se tienen que visibilizar para que entonces se puedan ver estas asimetrías. Y dice, en toda controversia judicial, pregunta, inclusive en materia penal, sí. En materias de estricto derecho como la administrativa, la civil y la mercantil, sí. En materia familiar, bueno, sin duda alguna, es donde más florece. Por eso es que casi todas las tesis de perspectiva de género son de la primera sala, que es civil, civil y penal, particularmente civil, especialmente familiar, porque en el Poder Judicial de la Federación, la materia familiar está todavía dentro de la materia civil. En el fuero local no. En el fuero local tienen sus juzgados y tribunales especializados en materia familiar. Pero esta es la razón, aun cuando las partes no lo soliciten, porque se tiene que verificar si existe una situación de violencia o una situación de vulnerabilidad o de asimetrías que por cuestiones de género impidan un acceso efectivo a la justicia en forma igualitaria. Eso es lo que se tiene que buscar. Artículo primero, que se respete en relación con el artículo cuarto, primer párrafo. Porque el resto del artículo cuarto, que es un artículo precioso, el artículo cuarto constitucional, sobre todo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ellos son un grupo en situación de vulnerabilidad, sin lugar a dudas, que necesitan la protección del Estado para su sano desarrollo, y ese es otro tema también. Pero, ¿qué tiene que hacer la persona juzgadora en esta perspectiva de género? Quitarse la venda e identificar si hay situaciones de poder que generan asimetrías y están, aquí dice, situaciones de poder por cuestiones de género que den cuenta de un desequilibrio entre las partes, o sea, una asimetría y una opresión del poder de uno sobre el otro. Incluso llega a haber violencia de género procesal. La parte fuerte para que una de las partes no vea, porque con esto de la cuestión de igualdad de género, ahora se dice que los hijos, es correcto, pueden estar también con los padres, las hijas e hijos, pero a veces se quedan con el padre y luego ya no se lo dan a la madre, el hijo. Y entonces empieza la violencia procesal y se van a un recurso, a otro, y el tiempo pasa. Y un niño que tiene, o niño o niña que tiene 6 años, termina teniendo 11 y no tiene una vinculación parental. Esa es una violencia procesal y ahí hay asimetrías, fíjense. Entonces se tienen que identificar las situaciones de poder por cuestión de género, o al revés también, porque también se ven mujeres que usan a los hijos y a las hijas como moneda de cambio, lamentablemente. Luego,
se tienen que cuestionar los hechos, que es mucho lo que les digo con el ejemplo que les puse de el nombre de la mujer, cómo estaba constituido antes, que era, poniendo el ejemplo de María, María Fernández de García. Entonces, eso dice todo. Tienes que cuestionar los hechos como operador jurídico, valorar las pruebas y desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género. O sea, tú no puedes decirle a una mujer en materia laboral, no, no, es que el despido fue justificado porque pues tú ibas a tener a tu hijo, lo tienes que cuidar, ¿no? ¿Cómo te atreves a ponerte a trabajar? Que eso era antes. Antes así, tal cual. Ahorita ya es impensable porque ahorita ya con todo el avance que ha habido, pero estoy poniendo el ejemplo en forma, digo, exagerada de cómo era antes, para que ustedes vean esta cuestión de quitar el estereotipo. Y por el contrario, ahorita ya hasta han salido tesis en el tribunal en donde una chica fumaba cannabis y que es marihuana, y entonces el padre, eso es lo que decía, es que no es apta para que tenga un régimen de visitas y convivencias, ni siquiera porque fuma cannabis. Es proyecto de vida, libre determinación del proyecto de vida. Eso no se le puede estereotipar a ella. Claro, en la sentencia sí se dijo porque es el interés superior de la niñez también el que se tiene que ver. Tú tienes tu libre determinación del proyecto de vida, pero no fumes cannabis, no fumes marihuana estando en presencia de tu hijo y no fumes marihuana y no estés con todo tu grupo de compañeros que lo hacen, porque el niño tiene derecho a tener un sano desarrollo y a irse formando él su propio criterio. Entonces no lo involucres en esta cuestión desde chiquito de estar metido con el cannabis, ¿no? Tú tienes derecho, pero cuida a esta parte de no invitar a tu menor, a tu hijo menor de edad hasta que él tenga la mayoría de edad y él decida por propio derecho, pero ahorita no, pero no perdió el régimen de visitas y convivencias. Es más, inclusive la guardia y custodia la tiene ella. Ujú, tampoco la perdió. Entonces, hay que valorar las pruebas. El ejemplo del apellido y de la cuestión laboral es mucho más clara. Quitar, quitar todo estereotipo o prejuicio de género, especialmente este que les comentaba que la mujer tiene que estar en casa, cuidar a los hijos, atendiendo el hogar y entonces no puede trabajar, ¿no? ¿Cómo se empodera la mujer en el mercado laboral? Y por eso es que también se tienen que ver estos asuntos donde las mujeres dicen, quiero pensión y pensión y pensión, sobre todo las jóvenes. No, yo les digo, no, empodérense, éntrenle al mercado laboral, porque luego no van a perder mucho si no entran al mercado laboral, pierden más, porque entonces ahorita tienen 30 y estuvieron casadas 5, pero al rato tienen 35 y entrar al mercado laboral con 35 años por tener una pensión alimenticia de 5 años, las deja fuera, porque las jovencitas que están saliendo de la carrera de 23 años llegan con todo. Entonces, ustedes tienen que ir en el mercado laboral, tienes que entrar con un hombro y con el otro hombro, porque es muy complicado el mercado laboral. Entonces, si te desfasas, si te sales, pues ya no, es complicado volver a entrar y volverte a encarrilar en el mercado laboral. Entonces, sí hay que ver también esta cuestión. Hay tesis de tribunales, el tercer tribunal la tiene, colegiado en materia civil del primer circuito, en donde el empoderamiento de la mujer es importante desde el punto de vista económico en el mercado laboral, porque si una mujer se empodera en el mercado laboral y gana su sueldo, entonces las violencias disminuyen y sobre todo la violencia económica y la violencia psicoemocional en casa, porque nadie rige a la mujer, no va a pedir permiso para nada. En cambio, si se queda en la cuestión de la pensión alimenticia, una jovencita, una mujer joven, sí pierde más, pero no es lo mismo, por eso es que aquí dice contexto, hechos, hechos y valorar las pruebas. No es lo mismo para una mujer de 50 años o más, de 50, 60 o 70 años. Ellas no tuvieron un mercado laboral abierto.
Ellas no tuvieron una perspectiva de género social. Con ellas existían asimetrías absolutamente de poder. Ellas no supieron cómo ingresar ni siquiera a la universidad porque las universidades estaban reservadas para los hombres en el matriculado. Las mujeres, les digo, de 50, 60, 70 años y las pocas que quedan de 80, porque por años de vida. Entonces, su contexto es muy distinto. A una mujer de 50 años, de 60 años o de 70, tú no le puedes decir empodérate en el mercado laboral en una sentencia, porque eso te va a dar fuerza y va a disminuir las violencias. ¿Y cómo me empodero? Va a decir, si nunca me dejaron trabajar, si tuve que usar el apellido del marido, si tuve que quedarme cuidando a los hijos. No, me río de la angustia, no es de otra cosa, sino de la angustia, o sea, de la angustia que me da. Entonces, hay que ver estos estereotipos, estas cuestiones, estereotipo y las desventajas históricas provocadas por condiciones de sexo o género, que no se da con las jóvenes. Por eso es generacional, contexto histórico, lucha histórica, cambios legales. No podemos mantener un mismo lenguaje y una perspectiva de género en el mismo sentido de una chica de 25 años que de una señora de 70. Hay una condición de vulnerabilidad con capas de vulnerabilidad distintas en la señora de 70 y otro abordaje que se tiene que hacer con la chica de 25 y otro abordaje que se hará también con una mujer transvesti o con un hombre transvesti o con una mujer con una preferencia sexual distinta, que ellas están total. ¿Saben cuál es el primer problema de ellas? Si la Escuela Judicial, Escuela Federal de Formación Judicial, en otra ocasión me invita para hablar de estos grupos en situación de vulnerabilidad, que es la comunidad lésbico-gay, la mujer cuando menos tiene acceso a la justicia y un acceso efectivo. Ellos ni siquiera, y ellas y la gente no binaria, ni siquiera tienen acceso a la justicia. Ni siquiera se atreven a presentar sus demandas. Ese es el primer paso, visibilizarlos y abrirles la puerta de la justicia. Y la perspectiva de género tiene que ver con este grupo, como les decía. Hay que detectar como siguiente punto la situación de desventaja por cuestiones de género. Ya los ejemplos ya quedaron muy marcados. Y cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. Les voy a poner un caso inverso. Que la ley diga, como era el supuesto, los hombres no tienen derecho a llevar a sus hijos a la guardería y a tener guarderías, porque eso le corresponde nada más, es un derecho de las mujeres. Eso está totalmente en la norma, ya se reformó desde hace tiempo, pero era una norma estereotipada. La mujer que cuida a los hijos y que por lo tanto los lleva a la guardería y el hombre en el mercado laboral y la mujer con su doble jornada laboral y el hombre que esté en el mercado laboral no puede ser cuidador. Y hay que quitar los estereotipos y prejuicios de género. Se conoce como rol y estereotipo de género. El hombre es perfectamente, es válido que él pueda llevar a sus hijos a la guardería y puede ser perfectamente válido socialmente ahora que él tenga un rol que no era el rol que hace tiempo se tenía para su género. Puede ser cuidador, puede estar en la limpieza del hogar, puede estar en la parte no solamente del aseo, sino de hacer comida, puede estar al cuidado totalmente de los hijos y que ese sea el rol que desempeñe en esa familia en particular. O que a su vez tenga una doble jornada laboral y que necesite la guardería para sus hijos. Entonces, la norma, que parecía que la norma era neutral, en realidad no lo era. En el Poder Judicial también lo hubo y se reformó, ya tiene también, fue también por ahí de 2016, un acuerdo general para que vean cómo no eran normas generales neutrales y había que cuestionarlas, en donde las juzgadoras, sus cónyuges,
o concubinos no tenían derecho a pensión por viudez. Solamente las mujeres, las esposas, las cónyuges o concubinas de los jueces y magistrados hombres. Ahí estaba totalmente estereotipada la norma, porque entonces uno, el valor del trabajo de la juzgadora era menos, tu trabajo valía menos porque no daba para que tu esposo tuviera una pensión, pero el valor también que tenía el cónyuge era menor, porque entonces quería decir que él era poco hombre y no podía mantenerse después de que la magistrada o jueza falleciera. Entonces, lo que hay que hacer cuando se ve la cuestión de perspectiva de género es detectar todas las situaciones de desventaja por cuestión de género y cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. Pues les puse este ejemplo que el acuerdo general se reformó, tendrá 6 años o 7 que se reformó aproximadamente, como unos 6 o 7, antes de que entrara yo de magistrada, llevo 6 y pico de años, pero ahí estaba. Entonces se avanzó y hay que evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para una solución justa e igualitaria. ¿Por qué diferenciada? Porque no se puede meter todo un cajón, no por el hecho de ser mujer, la desventaja es igual. Se van quitando capas de desventaja y hay que ir viendo a grupos en situación de vulnerabilidad con más capas. Por ejemplo, la mujer campesina. Por ejemplo, la mujer campesina niña es, ¿no? La niña campesina, que es discriminada por ser mujer, pero más por ser campesina y más por ser niña. Entonces la solución tiene que ser diferenciada y probablemente pueda haber un caso en donde una mujer no esté en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ya haya tenido una trayectoria distinta, porque ya está empoderada en cuestiones académicas, en ciencias exactas, porque ya en el trabajo haya tenido ella una recepción de empoderamiento totalmente distinta ya con estas cuestiones de género de 50% hombres y 50% mujeres, que faltan los no binarios ahí también, el porcentaje de no binarios. Todavía hacen falta cosas. Siempre está evolucionando esto y en estos temas se tiene que tener presente mucho la cuestión de la igualdad y de proteger la dignidad. Igualdad y no discriminación, no violencias y proteger la dignidad. Entonces, la sentencia tiene que ser justa, tiene que ser igualitaria, de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género que haya tenido esa persona. Por eso es que se tienen que aplicar los estándares de derechos humanos, las dos convenciones claves, CEDAW y Convención de Belém do Pará, artículo primero constitucional y artículo cuarto, y todas las leyes secundarias que están en otra plana, que están 3 planas después de esta, que se ocupen. Ya hablé también especialmente de los niños y niñas, hay que tomar en cuenta estos estándares de derechos humanos y la perspectiva de género, pero también en algo que todavía no se termina de avanzar y de aterrizar, el uso de un lenguaje en el que se erradiquen los estereotipos o prejuicios, porque es un lenguaje poco incluyente todavía. En ese sí se ha batallado con la Real Academia de la Lengua Española, que eh, sí, el lenguaje va recogiendo las demandas sociales también y los avances y el rumbo que va tomando una sociedad. Y no tengo duda, claro que es un choque absoluto para la Real Academia de la Lengua Española, pero la Real Academia de la Lengua Española estaba compuesta por hombres nada más. Entonces y por lo tanto, la visión del mundo que tenían era una visión andropocéntrica. Entonces, el lenguaje tiene que ir evolucionando también para dejar de ser antropocéntrica y pasar a ser un lenguaje inclusivo. Este es el motivo, como te digo, Ricardo, de el compañero, gracias Ricardo por la invitación de la Escuela Federal de Formación Judicial. Son todos unos temas. En realidad, la perspectiva de género en una hora es muy corto el tiempo para
son unos pincelazos lo que les estoy dando, pero el lenguaje incluyente que erradique los estereotipos o prejuicios que erradique estos y que se evite es todo un tema. Hay que asegurar el acceso a la justicia sin discriminación, incluyendo con un lenguaje inclusivo. Ujú. Aquí hay otra tesis, esta es una tesis aislada, este es del Pleno de 2015, también de la 10ª época, pero son tesis pilares, de ahí deriva todo lo demás, son tesis que irradiaron y que lograron que se caminara mucho ya por un sendero bastante labrado, en realidad bien hecho por la Corte, por la primera sala y por algunas del Pleno también. Violaciones a derechos, por ejemplo, la cuestión de si cuestiones en el Pleno que se han visto, que ahorita estaba todo lo del aborto, esas sí son tesis del Pleno. Hay una que otra que ya se empezó a ver en sala, pero porque no se entraba de acciones y controversias constitucionales por cuestiones de requisitos de procedibilidad, pero todo lo de aborto, que es mucho un tema propio, los derechos de la mujer son del Pleno. Y la primera sentencia que se dio del aborto, que ese es otro tema, el aborto fue en el año 2000 con una ley que contemplaba en el Código Penal de aquí de la Ciudad de México, que era entonces Distrito Federal, que se permitiera el aborto por malformación congénita o genética. Fíjense, no era aborto por proyecto de vida, como después vino de las 12 semanas de gestación, sino únicamente por malformación genética congénita y tenía que ser bajo dos médicas o dos médicos tenían que validar que existía la malformación genética congénita. Sí, data del año 2000 o 2003, pero ya tiene cerca de 20 años ese primer precedente. Esta tesis dice violaciones a derechos de la mujer, características que deben colmar las medidas de reparación del daño cuando aquellas se actualicen. Este es muy importante porque la Corte acaba de sacar una tesis en donde, con las reformas de 2011, interpretándolas, sí se debían de poner medidas reparatorias en las sentencias de amparo. Y la Corte concluyó que el juicio de amparo mismo, valga la redundancia, por sí mismo es la medida reparatoria. Sin embargo, habrá que ver las tesis de tal manera que no se vaya a pensar que hay una contradicción entre ellas, porque esta tesis, que es aislada, es muy clara diciendo que cuáles son las características que se deben colmar con las medidas de reparación del daño cuando hay violaciones a derechos de la mujer. Y aquí dice pues que se tiene que referir directamente a las violaciones declaradas por el órgano jurisdiccional, reparar proporcionalmente los daños materiales e inmateriales. No significa un enriquecimiento ni un empobrecimiento, pero restablecer en la medida de lo posible a las víctimas la situación anterior a la violación, en aquello que no se interfiera con el deber de no discriminar, orientarse o identificar y eliminar los factores causales de discriminación, adoptar desde la perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos diferenciados de la violencia, que es la causante entre el hombre y la mujer, considerar todos los actos jurídicos y acciones alegadas por el Estado en el expediente tendientes a reparar el daño ocasionado. Me voy a ir ya a esta parte en un segundo. Esta tesis es muy importante por la diversa tesis que sacó la Corte diciendo que la medida reparatoria es el amparo mismo. Entonces habrá que interpretarlas en la aplicación del caso particular, en una forma muy razonada, muy ponderada, muy pensada, pero les puedo dar el asunto que se resolvió en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa del primer circuito. Y precisamente lo que estaban reclamando era en una cuestión de género de los feminicidios en el Estado de México, era el deber de no repetición y el deber de no retardo, que eso era muy importante porque en ese entonces
estaban pidiendo las estadísticas desde el asunto se presentó más o menos en 2015, pero sobre las estadísticas que querían y sobre las cuestiones de los feminicidios de 2010. Y en ese entonces calculaba la ONG que 5,000 feminicidios, que eran muchísimos, pero calculaba porque ni siquiera había estadísticas confiables en ese entonces. Entonces, durante el juicio ellos hacen la declaratoria de alerta de género, hubo un primer amparo que se fue a otro órgano jurisdiccional, pero ellos no, y ellos empezaron a decir sobresé, 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 pero la jueza no sobreseyó. La jueza lo que dijo, no, medidas reparatorias, el deber de no retardo, que no se vuelva a tardar casi 5 años una declaratoria de alerta de género, el deber de no repetición, el tener estadísticas confiables, el hacer un monumento a las víctimas con su nombre, que es el derecho a la memoria. Y, y esencialmente poner iluminaciones y otras cosas. Esas eran medidas reparatorias. Lamentablemente la sentencia se revocó. Sí, y probablemente otra historia tendríamos ahorita en relación con los feminicidios si hubieran permitido que esa sentencia se confirmara. La revocó un colegiado porque el colegiado dijo cesación de efectos, causal de sobreseimiento actualizada porque ya hizo la declaratoria de alerta de género. No era la declaratoria de alerta de género suficiente. Lo que se necesitaba era un deber de no repetición y lo que se requería era un deber de no retardo. Y lo que se necesitaba igualmente era el monumento con el nombre de las víctimas, el derecho a la memoria, a permanecer en nuestra memoria. De manera que hay que ver medidas reparatorias, pero sí les tengo que adelantar que la Corte ya dijo que no hay medidas reparatorias, que las medidas en tesis que está en el semanario judicial, que las medidas reparatorias son el propio juicio de amparo. Entonces, tengan cuidado, por favor, cuando hagan una sentencia y eso coméntenlo muy bien con su titular para ver cómo está esta tesis que les mostré ahorita en cuestión de perspectiva de género, el asunto del que les hablé de los feminicidios del Estado de México, del deber de no retardo, pero está revocada. Entonces sí, es importante que lo puntualice, porque pues hay responsabilidad administrativa, que ese es otro tema, si no se acata la jurisprudencia de la Corte, especialmente ahorita con el precedente judicial y que tenemos ya todo a la mano. En realidad, hoy que es viernes, yo todavía no he revisado las tesis de hoy, ahorita lo voy a hacer porque estaba preparándome para esta plática y son X hora, ustedes lo van a ver en una hora distinta, es temprano, es en la mañana, pero ya todo está a nuestro alcance. En realidad, ya tenemos las tesis en un clic de la computadora, están muy bien sistematizadas y ya no hay la justificación de decir es que no la conocía, cuando no las ponen muy clarito. Las tesis nuevas, sabemos que salen cada viernes, sabemos que son las semanales, conocemos en dónde están las del pleno, las de primera y segunda sala, que son pues esencialmente las obligatorias por precedente judicial, y por eso es que revisen mucho esto con sus titulares. Yo haría un análisis de lo que son las medidas reparatorias, como lo hice en el juzgado segundo, pero haciendo también la alusión a la tesis de la Corte y visibilizando por qué no se está incumpliendo con aquella tesis que dice que la medida reparatoria es el propio juicio de amparo, pero siempre visibilizando y dando razones para que no se pase inadvertida la tesis. Es muy importante acatar las tesis del máximo tribunal. Se debe de hacer. Ahora, desde luego, porque si no, responsabilidad administrativa para el titular o la titular. ¿Qué tenemos en perspectiva de género? Todo, todo y todo maravilloso en leyes. Tenemos la Constitución, ya hice alusión a ella, y las tienen que desarrollar en los asuntos. Lo referente a la igualdad y a la no discriminación con la CEDAW,
México la ratifica en el 81, estamos en 2022, por eso se ha avanzado mucho y se ha avanzado desde China 95, ahí sí, en 81 la ratifica, pero a partir, perdón, es de Naciones Unidas, sí ratificada por México en 81, pero a partir de China 95, de la cuarta Conferencia Internacional sobre los Derechos de la Mujer, ahí despega toda la cuestión de género hasta como la tenemos a la actualidad, que es ya un jet. Tenemos lo de la violencia, ya lo dije, la Convención de Belém do Pará, y a nivel nacional, en leyes generales que tienen un rango jerárquico distinto a las leyes federales y a las leyes estatales, están por encima porque manejan las leyes generales las cuestiones competenciales. Está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y hay otras también similares a nivel estatal, como las leyes de lo familiar o códigos civiles. El de procedimientos civiles habrá un único, ya está por salir, que será el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya no para. Pero me refiero a cuestiones sustantivas, leyes de lo familiar o códigos civiles. Ahora, ¿en qué se ha avanzado? En todo, han sido temas que han ido madurando mucho. Actualmente yo creo que ya se vive la deconstrucción social y cultural en los diversos temas de género, sobre todo con lo que tiene que ver con roles y estereotipos de género. Las generaciones jóvenes ya tienen internalizado el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya tienen internalizado que no pueden haber roles y estereotipos de género, de que en casa esté limpiando la mujer y el hombre esté en el ámbito de lo público, en el trabajo, sino que son compartidas las labores del hogar y compartido también el mercado laboral. Entonces, esta deconstrucción social y cultural es que costó mucho, mucho, inclusive de algunas mujeres, en 1789, Olimpia de Gol, creo que se llamaba, a ella le costó la vida, porque ella dijo que la Declaración de los Derechos del Hombre tenía que ser también la Declaración de los Derechos de la Mujer, porque ellos tienen su Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y ella dijo, tiene que haber una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y eso le costó la cabeza. Entonces ha costado vidas, pero ahorita ya tienen otra situación las mujeres jóvenes totalmente distinta, un camino abierto, un camino con una deconstrucción social y cultural, un camino en donde las niñas, niños y adolescentes internalizan el derecho a la igualdad, a que no haya roles y estereotipos de género desde muy temprana edad, desde las escuelas. Lo que se pedía mucho por parte de las feministas, por parte de nosotros, pedíamos mucho cosas tan sencillas como que las muñecas estuvieran empoderadas y ya tenemos Barbies científicas, Barbies ingenieras, químicas, biólogas, veterinarias, eh, sin que tengan ese cuerpo con la cintura pequeña, estereotipada y ya con bajitas, con todas las formas, y eso empodera. Niños jugando con estas muñecas, niñas jugando con los coches, colores que ya no están estereotipados de rosa para niña, azul para niño, todo eso se ha erradicado. Ha habido absolutamente una deconstrucción social y cultural y tenemos que darnos cuenta que ya existe, que ya se cambió en la mentalidad de las niñas y de los niños. Un niño ya no concibe esto que les estoy diciendo, que en otras épocas existía. La niña juega con las muñecas, tiene que ser la Barbie que cuida a los hijos y el niño juega con los coches. Esto se ha deconstruido, esto ya no existe y tenemos que partir que estas generaciones ya llegaron y ya están en las políticas públicas, en las políticas judiciales, en las políticas legislativas. Entonces, estas niñas y niños que ya crecieron con la deconstrucción social, ya están posicionadas con ópticas diferentes. ¿Qué les pido a ustedes, que ustedes son de esa generación?
No olvidar a las adultas mayores, que ellas no lo fueron. Y no olvidar que los estereotipos de género existen para ellas todavía. Y no olvidar que la forma en la que tienen que abordar ustedes las sentencias ya es distinta, porque ya no hay esa violencia derivada de los roles y estereotipos de género en todos los casos. Hay que ver en qué casos sí. La mujer ya se ha empoderado en el ámbito de lo público y se ha pasado a esta igualdad sustantiva que fue producto del reclamo social y ha pasado a leyes, a jurisprudencia, a políticas públicas. Por ejemplo, la familia se está democratizando. El trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos, que históricamente era un trabajo no remunerado, invisibilizado, hoy se considera como aportación económica en el Código Civil para la Ciudad de México y en los códigos civiles o de lo familiar de las entidades federativas, en las leyes de lo familiar. Ya es una aportación económica. Ya se ha legislado sobre la compensación obligatoria, en donde aquel cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, porque tener hijos es una decisión y no es una obligación. La finalidad del matrimonio ya no es la procreación. Te unes porque quieres y con quien quieres, por proyecto de vida. Y nadie se puede meter en esa unión, inclusive si es un poliamor, como el voto particular, que ahí está, del tercer tribunal colegiado. No está afectando a nadie. Y el Estado tiene que validar eso desde mi óptica. Ya lo puedo decir, no estoy adelantando criterio porque es el voto particular que emití. Por eso es que ya está posicionada mi criterio jurisdiccional. Si no, no lo podría decir porque la Corte lo va a resolver seguramente en algún momento. Pero ya es un voto que está en el CICE. Entonces, la compensación obligatoria ya está, los roles y estereotipos de género, las generaciones actuales ya no tienen internalizados esos roles y estereotipos de género. Se ha determinado la libre determinación del proyecto de vida con el divorcio sin expresión de causa, se ha visibilizado en la jurisprudencia la doble jornada laboral y se ha evitado victimizar y revictimizar a las mujeres en diversos temas de violencia de género. Se han, por ejemplo, avanzado en leyes que antes ni siquiera se pensaba, porque estaba para el ámbito de lo privado, nada más de lo íntimo, el derecho a una menstruación digna, por ejemplo, en leyes. Empezaron en las entidades federativas, pero ahorita ya está también a nivel de Congreso de la Unión. El derecho a una menstruación digna con productos menstruales como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales a las estudiantes de escuelas públicas. ¿Cuándo antes se iba a hablar en el ámbito? ¿Cuándo antes iba yo a dar una clase diciendo que hay un derecho a la menstruación digna? Que me encanta porque se está visibilizando la cuestión de género. La lactancia materna en público. También se ha normalizado la lactancia materna en los centros de trabajo públicos y en los privados con salas de lactancia. En fin, ha cambiado la matrícula en carreras donde históricamente había prácticamente hombres como las ingenierías y ciencias exactas. Todavía falta, pero porque están llegando las mujeres. Y ahorita ya la composición ya no es igual. Antes eran enfermeras, eran mecanógrafas y ahora ya hay enfermeros, mecanógrafos. Entonces, ha habido un avance significativo. Ya por el tiempo ya acabamos, pero me quedé en el tintero con todo lo de la explicación más larga de la tipificación del delito de feminicidio, toda la cuestión también de la violencia en redes sociales, ya se legisló, ya se han sacado asuntos. Pero ¿qué falta? Quiero concluir con esto. Me preocupan los niños y los adolescentes, porque esta deconstrucción de la perspectiva, tomando la perspectiva de género y de la deconstrucción social y cultural de los roles y estereotipos de género, está generando en niños, hombres y adolescentes una situación asimétrica, muchas veces en relación con las niñas. Se les está cargando a ellos un peso histórico. Tú por ser hombre
eres niño por ser hombre, eres el responsable de las asimetrías históricas que ha tenido, que sí son, la mujer, y de las violencias históricas de opresión que ha tenido la mujer. Tú, niño, por ser hombre, de esencia puedes llegar a ser violento. Y eso es pasar de un estereotipo y rol de género de la mujer débil, de la mujer en el hogar, a un estereotipo del hombre violento y del hombre necesariamente culpable de la situación asimétrica. Los niños no son responsables. Los niños están en una y adolescentes están en una situación de vulnerabilidad tan grave como lo puede estar una niña. Y sobre todo en este desarrollo progresivo, niños y niñas por igual están en una situación de vulnerabilidad y con miedo al mundo de los adultos. El mundo de los adultos para un niño no necesariamente es justo y no necesariamente es dúctil. A veces el mundo de los adultos para los niños y niñas es cruel. Y bueno, hay toda una explicación también que les podría dar del matrimonio, que no se le puede llamar matrimonio, de la unión forzada, lo que se conoce como matrimonio infantil, la erradicación que está en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El tema es amplísimo. En realidad, una hora es muy poca, pero les pude dar una visión general. Y muchas gracias por su atención.